Técnicas de conteo. Una de las interrogantes que con mayor frecuencia se plantea es de cuántas maneras distintas puede presentarse determinada situación. Bueno, primero miremos este ejemplo. Para explicar un poco en qué consisten las técnicas de conteo. Entonces miremos, el señor Andrés tiene un traje gris y uno azul. Tiene 4 camisas, azul, naranja, verde y rosada. ¿De cuántas maneras distintas se puede vestir utilizando estas prendas, si todas las prendas combinan bien? Entonces miremos qué está haciendo. Va a tener todas las posibles combinaciones con 2 trajes, con diferentes camisas. Entonces a eso es lo que le llamamos técnicas de conteo. Vamos a mirar unas técnicas que nos van a permitir analizar o calcular el número de elementos que se pueden combinar. Entonces miremos la solución. Con el primer traje podemos combinar la camisa azul, pues con el traje azul con la camisa azul, el traje azul con naranja, con verde y con rosa, el gris con azul, con naranja, con verde y con rosa. Entonces miremos que lo que nos estaba preguntando el ejercicio es cuántas combinaciones u ordenaciones se pueden realizar. En este caso, ¿cuántas ordenaciones creen o combinaciones se pueden hacer? Miremos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 combinaciones. Entonces, miremos que este tipo de ejercicios, si no son muy extensos, los podemos hacer manualmente, pero utilizando la multiplicación o el principio de multiplicación, nosotros podemos resolver fácilmente este ejercicio. Miremos, número de trajes, 2, cantidad de camisas, 4. Si las multiplicamos, pues nos dan 8 combinaciones, que son las mismas 8 combinaciones que tenemos aquí. 8 combinaciones. Listo. Entonces, las técnicas de conteo, digamos que están compuestas por las permutaciones y las combinaciones. Estas técnicas de conteo facilitan el recuento de sucesos, de eventos, lo que acabamos de hacer anteriormente, ¿cierto? Para no hacer una lista de cada uno de los objetos o sujetos que componen una colección grande. En este caso aquí estamos haciendo una lista, ¿sí? Pero hay técnicas que nos resumen o que nos evitan hacer este tipo de listas. Ya vamos a ver cuáles son esas técnicas, aunque ya las mencioné: permutación y combinación. Describir eventos difíciles de organizar. Bueno, ya lo vamos a ver. Eventos muy extenso, ¿sí? Muchos datos. Enumerar posibilidades de organizar un evento. Bueno, pues ya lo vamos a ver. Entonces, les había hablado de la multiplicación y el principio de multiplicación, pero ¿qué quiere decir este enunciado que está aquí? Miremoslo acá. Una joven se enfrenta por la mañana al interrogante: ¿cómo me voy a vestir hoy? Se para frente al guardarropa y lo primero que dice es: no tengo que ponerme. Bueno, miremos cuántas posibles combinaciones se pueden realizar, cuántas posibles ordenamientos. Entonces miremos, pero en su armario hay 3 pantalones, es decir, N1, 2 faldas, 2 vestidos, 5 blusas y 4 suéteres. ¿Ya vemos? Entonces, utilizando el principio de multiplicación, podemos tener todas las cantidades de combinaciones que puede generar esta chica para vestirse. 240, según lo que tiene en su armario. En su armario tiene 3 pantalones, 2 faldas,
2 vestidos, 5 blusas y 4 suéteres. Si esto lo hiciéramos manualmente, ¿qué tendríamos que hacer? El primer pantalón lo podemos combinar con la primera falda, con el primer vestido, con la primer blusa y con un suéter, el primer suéter. Pero recordemos que tenemos 2 faldas, así que este pantalón también lo puedo combinar con la segunda falda, con el segundo vestido, con la segunda blusa y con el cuarto suéter. Y así sucesivamente, cantidad de combinaciones. Después, el segundo pantalón, tengo que hacer el mismo camino que estoy haciendo acá. Y el tercer pantalón también tengo que hacer el mismo camino. ¿Sí? Pero estas no son las únicas combinaciones. Hay 240 posibilidades de combinar. ¿Sí? Porque falta este primer pantalón con esta segunda falda, con esta primera, con este primer vestido, con esta blusa y con este suéter. Después con esta segunda falda, con esta opción y así sucesivamente. Entonces, para evitarnos este tipo de cosas, el principio de multiplicación o las técnicas de conteo nos permiten resumir esto utilizando la multiplicación y otras técnicas que ya vamos a ver. Miremos este ejemplo para seguir con el principio de multiplicación. De Bogotá a Medellín hay 5 vuelos. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5. De Medellín a Cartagena hay 4 vuelos. 1, 2, 3, 4. Ahí están. Me preguntan, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden viajar por vuelo de Bogotá a Cartagena haciendo escala en Medellín? Es decir, va a viajar de Bogotá a Cartagena haciendo escala en Medellín. Me pregunta de cuántas formas lo puede hacer. ¿Ustedes qué creen? ¿De cuántas formas podría hacerlo? Obviamente aquí está la respuesta, ¿no? Lo puedo hacer de 20 formas. ¿Pero por qué de 20 formas? Miremos, si nosotros hacemos esto manualmente, tenemos 5 vuelos de Bogotá, 5 vuelos de Bogotá a Medellín hay 5 vuelos, de Medellín a Cartagena hay 4 vuelos. Si yo multiplico 5 por 4, pues me da 20 combinaciones. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si lo hiciéramos manual? Analizar el primer camino. De Bogotá a Medellín sería una. De Medellín a Cartagena. Esto sería un solo camino. Pero está la otra opción sería de Bogotá a Medellín, este primer vuelo, y después cogemos el segundo vuelo. Otra opción sería el primer vuelo con el tercer vuelo. Otra opción sería el primer vuelo con el cuarto vuelo. Y así sucesivamente. Después vamos con el segundo vuelo. Este vuelo aquí con el primer vuelo y después con el segundo, con el tercero y con el cuarto. Después seguimos con este y así sucesivamente. Y esto en total nos da 20 vuelos. Pero para no hacer esta cantidad de cosas, pues utilizamos el principio de multiplicación. Miremos este otro ejemplo. Son ejemplos básicos, pero nos sirve para entender un poco más el principio de multiplicación. Entonces, miremos que Mario, Mario va a comprar un jugo. Entonces, Luis le dice que tiene los jugos de 2 tamaños, grande y pequeño. ¿Sí? Grande y pequeño. Aquí está el jugo grande y el jugo pequeño. Y tiene 4 sabores: manzana, naranja, limón y uva. Entonces, él tiene varias opciones de combinación. Puede comprar el jugo grande y combinarlo como quiera, con la manzana, con la naranja, con el limón y con la uva. Pero si compra el pequeño, pues lo puede combinar con manzana, con naranja, con limón o con uva.
Entonces, ¿cómo creen ustedes que hacemos esto para no graficarlo o para no hacerlo de esta forma? Pues simplemente multiplicamos 2 por ¿cuántos jugos hay? Por 4. ¿Eso me da cuántas opciones? 8. 2 jugos por 4 que son las opciones. Ahora lo multiplico, pero si no lo multiplico y lo utilizo el gráfico, pues aquí están todas las posibles combinaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están las posibles combinaciones, pero si multiplicamos 2 por 4, pues vamos a hallar la cantidad de combinaciones simplemente con la multiplicación. Listo. Miremos otro ejemplo. Laura debe elegir una blusa y una falda para ir a una fiesta. Si dispone de 6 blusas y 5 faldas, ¿de cuántas maneras puede elegir 2 prendas? Dispone de 6 blusas y 5 faldas. Aquí están. 5 blusas y 6 blusas y 5 faldas. Si multiplicamos por el principio de multiplicación, 6 blusas por 5, esto me da 30 formas de elegir 2 prendas. Pero si no hiciéramos el principio de multiplicación, pues tocaría hacer esto. Esta blusa me lo puedo colgar con esta falda, con esta, con esta, con esta y con esta. Y así sucesivamente, y después esta con esta, con esta, con esta, con esta, y después esta con esta, con esta, con esta, con esta, toda esta cantidad de combinaciones. Y esta cantidad de combinaciones nos da 30 formas. Miremoslo aquí sin hacer las líneas. 6, este lo voy a combinar con 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Tal lo que nos da aquí, ¿sí? O miremoslo de esta forma. ¿De cuántas combinaciones puede combinar esta blusa con estas faldas? 5. Acá 5, 5, 5, 5 y 5. 5, 10, 15, 20, 25 y 30 combinaciones. Pero ¿qué tal si fueran más blusas y más faldas? Se imagina que fueran 10 y 15 faldas, sería una cantidad. Entonces para eso, si son 10 faldas y son 15, perdón, si son 10 blusas y son 15 faldas, pues los multiplicamos y ahí ya podemos tener la cantidad de combinaciones o la cantidad de formas de elegir esas 2 prendas. Listo. Miremos este siguiente ejercicio. Estos ejercicios son importantes para los temas que vienen. En un distrito ganadero, las vacas lecheras deben llevar códigos de 3 caracteres. Llevan códigos. 3 caracteres. 1, 2, 3. 3 caracteres. Entonces aquí nos dan las condiciones. El primer carácter es una de las 3 letras A, B o C. O sea que aquí puede ir A, o B, o C. Tal como está aquí, ¿no? Pueden ir alguna de las 3 letras. Segundo carácter es uno de los dígitos 4 o 6, o sea que aquí puede ir el 4 o puede ir el 6. Y el tercer carácter, una de las vocales E o E. Aquí están, la E o la U, perdón, o la U. Entonces miremos que con el principio de multiplicación, miremos lo que tenemos que hacer. Porque ¿qué nos están diciendo? Aquí ¿cuántas opciones pueden ir? Pues 3, o sea 3 letras. ¿Cuántas opciones pueden ir aquí? Pues 2, porque son 2 números y aquí 2 letras. Si lo multiplicamos, pues nos da la cantidad de dígitos que se pueden tomar. Ahora bien, si nosotros empezamos a hacer las posibles combinaciones, por ejemplo, aquí puede ir A, aquí puede ir 4 y aquí puede ir E, esa es una, o puede ir A, puede ir 6 o puede ir U, esa es otra. Puede ir o puede ir B, 4E, ¿cierto? O puede ir B, 6U, o también puede ir C, 4E, y también puede ir C, 6U. Entonces, ¿cuántas combinaciones tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, nos faltan, ¿cierto? Nos faltan combinaciones. Porque deben ser... bueno, aquí están. 1, 2, 3, 4.
nos faltan combinaciones. Pero para evitarnos hacer esto manualmente, pues simplemente utilizamos el principio de multiplicación. Sigamos con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos las posibles combinaciones, todas las posibles combinaciones. El A con el 4 con el E, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero para no utilizar este diagrama de árbol, pues simplemente utilizamos el principio de multiplicación. Listo. El principio de la adición, ya vimos el principio de multiplicación, pero miremos en qué casos utilizamos la suma. La suma. Entonces, lean un poco esta definición y lean un poco esta otra explicación. Quizá esta explicación es un poco más sencilla, pero ya lo vamos a explicar por medio de un ejemplo. Este principio establece que si dos eventos m,n no pueden ocurrir al mismo tiempo, el número de formas como puede ocurrir el primer o segundo evento será la suma de m más n. Recuerden que o siempre implica una suma. En cambio, la i siempre implica una multiplicación. Recuerden eso lo vimos en probabilidad. O siempre implica una suma. En cambio, la i implica una multiplicación. Entonces miremos este ejemplo. A Andrea le mandaron a comprar una crema dental. En su barrio hay 6 bodegas y 3 farmacias. ¿De cuántas maneras puede elegir el lugar de compra? Miremos lo que nos está preguntando. ¿De cuántas maneras puede elegir el lugar de compra? Ella la puede comprar en las bodegas o la puede comprar en las farmacias. Entonces, ¿por qué sumamos estas dos opciones? Piensen un momento. ¿Por qué las sumamos? Miremos que la crema dental o la compra en las bodegas o la compra en las farmacias, pero no la compra en ambos. Entonces, si se tienen dos opciones y no se pueden realizar simultáneamente, entonces se suman las dos opciones. La puede comprar en las bodegas o en las farmacias, pero no en ambos. Bueno, si analizamos otro tipo de contexto, pues puede comprar una crema y otra segunda crema acá. Sí, pero bueno, eso no viene al caso. La idea es que si va a comprar una crema dental, o ella decide comprar en las bodegas o la compra en la farmacia, pero no en ambos. Y como tenemos dos opciones posibles, entonces lo sumamos, porque recuerden, les recuerdo otra vez, se puede dar esta opción o se puede dar esta otra opción. Listo, ese es el principio de la adición. Recuerden que el principio de la adición es un o implica una suma, y en el de multiplicación una i implica una multiplicación, por lo que ya vimos en probabilidad. Miremos otro ejemplo con el principio de la adición. Este ejemplo no es complicado. En términos generales, lo que consiste el ejercicio es que una persona va a comprar una lavadora. Pero para escoger la lavadora tiene dos tipos de cargas, 8 y 10 kilos. La carga son los kilos que maneja. El color, pues el color de la lavadora, y el mecanismo es, aquí está, automática o semiautomática. Entonces miremos todas las cantidades de opciones que tiene. Hay lavadoras Wilport, que tiene un tipo de carga, cuatro colores, de los cuales puede escoger, y dos mecanismos. Si leen el problema detenidamente, pues lo van a entender un poco mejor. Entonces miremos,
le damos el problema. Una persona desea comprar una lavadora de ropa, para lo cual ha pensado que puede seleccionar de entre las marcas Whirlpool, Easy o General Electric. Puede seleccionar cualquiera de las tres. Cuando acude a hacer la compra, se encuentra que la lavadora de la marca Whirlpool presenta dos tipos de carga, 8 y 10 kilos, en 4 colores diferentes con 2 mecanismos diferentes. Pero recordemos, no es la única lavadora que hay, también está Easy, ella también se encuentra con Easy, también se encuentra con General Electric. Sí, que también tiene una carga, 2 tipos de colores y 2 mecanismos diferentes. Esta tiene una carga, hay de 2 tipos de colores y hay de 2 mecanismos. Entonces miremos que por el principio de multiplicación, pues para saber de cuántas formas puede seleccionar la Whirlpool, pues multiplica 2 por 4 por 2. Esto me da 16. ¿Cuántas opciones, de cuántas formas puede combinar si escoge la lavadora Easy? De 3 por 2 por 2, y esto es igual a 12. 12 formas diferentes de seleccionar esa lavadora. Recuerden que ya vimos el principio de multiplicación. Así que esto, si quieren, lo pueden hacer en forma gráfica. Entonces toman primero con carga un tipo de carga, por un tipo de color, por un mecanismo y así sucesivamente. Y la última pues tiene una carga, lo multiplico por 2 y esto me da, bueno, aquí me debe dar 4, aquí hay un error. 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, esto no es 2. Aquí es 4. Sí, bueno, 4. Listo. Utilizar el principio de la multiplicación para obtener las opciones que ofrece cada marca de lavadoras. Listo, ya lo hicimos. Con el principio de multiplicación obtuvimos las opciones que ofrece cada marca de lavadora, ¿sí? Ahora, utilizar el principio de la adición, de la suma, para obtener todas las posibilidades que se tiene para comprar una lavadora. ¿Cómo creen ustedes que podríamos aplicar aquí el principio de la suma? Porque ella puede comprar esta o alguna opción de esta o alguna opción de esta. Y recuerden que cuando hay un no, se suman. O sea que sería esta opción más esta opción más esta opción, puede dar la cantidad de posibilidades que se tiene para comprar esa lavadora. Miremoslo acá. Total de posibilidades para la compra de una lavadora es la opción Whirlpool más Easy más General. Y si sumo las 3 posibilidades, pues esto me da 30 posibilidades que se tiene para comprar una lavadora. Entonces miremos la utilidad del principio de la multiplicación y del principio de la adición. Esto es muy importante. Ahora sí miremos las permutaciones y las combinaciones, que son 2 técnicas de conteo. Entonces miremos qué significa permutaciones y combinaciones. ¿Cuál es la definición general? Las dos encuentran el número de elementos del espacio muestral cuando estamos ordenando o combinando diversos elementos. Todo lo que hicimos anteriormente era combinación y ordenación, o alguna de las dos. Pero miremos el ejemplo para entender un poco la definición. Entonces me preguntan, ¿de cuántas formas diferentes podemos ordenar los dígitos o cifras 2, 4 y 5? La primera forma es, colocando el 2, el 4 y el 5, ¿cierto? Y eso me da 245. Esa es la primera ordenación.
Pero, ¿qué otra ordenación podemos hacer? Todas las posibles ordenaciones. Recordemos, ¿no? Vamos a combinar o ordenar. Entonces, miremos. La otra podría ser 2, 5 y 4. Miremos que estoy tomando los mismos elementos, ¿no? El 2, el 4 y 5, sino que los estoy ordenando de forma diferente. O también puede ser el 4 primero, 2 y 5. 5 tercero. O puede ser el 4 primero, segundo el 5 y tercero el 2. O también puede ser el 5, este 5 que está acá, también puede estar de primero y el 4 de segundo y el 2 de tercero. O el 5 de primero, el 2 de segundo y el 4 de tercero. Entonces miremos que de estos 3 dígitos yo hice todas las posibles ordenaciones, todas las posibles combinaciones. Y miren que no los estoy repitiendo. Es importante. No los estoy repitiendo, simplemente los estoy ordenando en diferentes formas. Entonces, a simple vista, ¿cuántas ordenaciones salieron? ¿De cuántas formas los puedo ordenar? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ordenaciones. No hay más. No se pueden combinar. Ya están todas. Son 6. Entonces, hice este ejercicio porque las permutaciones y las combinaciones encuentran el número de elementos del espacio muestral, en este caso sería 6, encuentran el número de elementos del espacio muestral, ahí está, cuando estamos ordenando, miren que estoy ordenando, o combinando diversos elementos. Ya pudimos entender mejor la definición. Vuelvo y repito. Las permutaciones y las combinaciones encuentran el número de elementos del espacio muestral. Sí, aquí está 6, número de elementos del espacio muestral, cuando estamos ordenando o combinando. Es decir, cuántas ordenaciones salen utilizando estas cifras, estos dígitos. Entonces nos salen 6 combinaciones. Bueno, esa es la definición en términos generales. Pero miremos cuándo utilizar permutaciones, y cuándo utilizar combinaciones. Utilizamos permutaciones cuando importa el orden, y utilizamos combinaciones cuando no importa el orden, pero vamos a ver en qué consiste eso por medio de este ejemplo. De un grupo de 8 directivos de una universidad se desea seleccionar el rector, el vicerrector y el secretario general. De las 8 personas, 8 directivos, se van a seleccionar 3 personas. ¿De cuántas formas diferentes, ¿no? Tienen que ser diferentes. Se pueden seleccionar los 3 directivos. Claro, porque hay 8, tengo que analizar de cuántas formas los puedo seleccionar. Entonces miremos. Miremos si importa el orden o si no importa el orden en que yo seleccione estos directivos, en que yo los ordene. Miremos si importa el orden en que yo los ordene o si no importa el orden. Entonces, analicemos algo. Rector, vicerrector y secretario general. Si yo tengo las 8 personas, aquí están las 8 personas. Si yo tengo las 8 personas, bueno, una opción podría ser Andrea, otra opción Carlos y otra opción José, que quede secretario, Carlos vicerrector y Andrea de rectora. Ahora analicemos algo. ¿Importa el orden en que yo seleccione a estos candidatos o no importa el orden? En este caso sí importa el orden, porque hay una jerarquía que respetar.
no es lo mismo, coloquémoslo por acá, no es lo mismo que José esté de rector a que Andrea esté de vicerrectora. ¿O es que acaso esto es igual a esto? No, esto no es igual a esto. Así que sí importa el orden. ¿Por qué importa el orden? Porque el rector va a ganar mucho más, tiene otras actividades diferentes a la del vicerrector. Entonces, en este caso, sí importa el orden en que ellos los organizan. Importa que Andrea quede de primera, importa que Carlos quede de vicerrector y José de secretario. ¿Por qué importa? Pues porque tienen diferentes actividades y diferentes sueldos. Obviamente para Andrea no va a ser lo mismo que ella quede rectora a que quede vicerrectora. No va a ser lo mismo. Ella querría ser rectora, no vicerrectora. ¿Por qué? Porque podría ganar más, porque tiene otras actividades y porque tiene mayor poder, digámoslo así. Carlos pues le conviene, digamos, ser vicerrector porque gana más que secretario, y no es lo mismo para Carlos ser secretario que ser vicerrector. ¿Sí? Entonces no es lo mismo. Así que sí importa el orden en que yo seleccione estos directivos. A ellos les va a importar. Unos quieren ser rectores, otros quieren ser vicerrectores y otros quieren ser seguramente secretarios. Pero tiene más peso que ser rector. Hay jerarquías. Entonces recuerden eso. Importa el orden porque hay jerarquías, porque hay cargos más importantes. Y además porque si yo los selecciono de forma diferente, no es lo mismo. Esto que está acá no es igual a esto, es diferente. Entonces importa el orden en que yo lo seleccione. Esa como una primera medida. Eso para entender si es que es permutación o si es combinación. Entonces ya sabemos cuando es permutación, importa el orden. Sigamos mirando. Dos personajes asisten al cine. Dos personajes asisten al cine. ¿De cuántas formas se pueden sentar en 3 sillas? Miremos, del cine. Aquí están las sillas, 1, 2, 3. Y estos 2 personajes asisten al cine. Entonces analicemos de cuántas formas se pueden sentar. Bueno, lo que vamos a analizar es si es una permutación o si es una combinación. Entonces, ¿importa el orden en que ellos se sienten en estas butacas, en estas sillas? ¿Importa el orden? Piensen un momento. ¿Importa el orden en que estos 2 personajes se sienten en estas 3 sillas? ¿Importa o no importa el orden? Bueno, digamos que esta persona se sentó aquí en la orilla porque le gusta el pasillo. Se siente más cómoda en el pasillo. En cambio, este personaje se siente más cómodo en el centro. Así que es lo mismo que este personaje se siente aquí a que se siente en la orilla. O sea, ¿estos 2 actos son iguales? No, son diferentes. Son diferentes, porque no es lo mismo sentarse a la orilla porque está a las gradas a sentarse al lado o casi al lado de la pared o en la parte central. No es lo mismo. Además, porque cada una de las sillas tiene una numeración A, B, C, supongamos, no es lo mismo que estos 2 personajes se sienten en la B y C a que este personaje se siente en la B y la C. No es lo mismo. Para estos personajes hay puestos más importantes. Para este personaje, este es el puesto importante. Y para este personaje es el puesto importante. Así que importa el orden en que estos 2 personajes se sienten en esta butaca. Así que no es lo mismo que este personaje se siente acá y que este se siente acá. No es lo mismo. Así que sí importa el orden. Es una permutación. Bueno, miremos en qué caso sería una combinación este mismo ejercicio. A menos que los 2 fueran iguales. Eso es imposible, obviamente. Ni los gemelos, porque tienen cosas diferentes.
Pero si fueran iguales, supongamos que fueran iguales, ahí sí no importa el orden en que se siente. Por si este es igual a este, pues no importa si este personaje se sienta acá o se sienta acá, porque es lo mismo. ¿Sí? Entonces en ese caso sí sería igual, no importaría el orden. Si son igualitos, pues no pasa nada si este se sienta aquí, o si se sienta acá, o si se sienta acá, porque son iguales. Así que no va a haber diferencia. En ese caso, sí no importaría el orden. Pero bueno, tomé este ejemplo, es un poco... No se presenta porque ninguna persona, si sean gemelos, no son iguales. Pero me sirvió el ejemplo para poder explicar un poco. Miremos este ejemplo. Con las cifras 5, 8 y 1, ¿cuántos números diferentes se pueden formar? Entonces miremos si es una permutación o si es una combinación. A ver, si yo tengo 5, 8 y 1 y después coloco el 1, 8, 5, ¿esto es igual? Es diferente. Si son diferentes, entonces importa el orden en que yo ordene los elementos. No es lo mismo que el 5 esté en la primera posición a que el 1 esté en la primera posición. No es lo mismo, son valores diferentes. Aquí tenemos el 581, aquí está el 185. A menos que tuviéramos, por ejemplo, 5, 5, 5 y los vuelva a ordenar, ¿no? 5, 5, 5. Si yo coloco este valor acá o lo coloco acá, pues va a ser lo mismo. En ese caso sería una combinación. Bueno, es un ejemplo un poco... quizá no se pueda dar, pues, pero... si fueran iguales, en ese caso, pues sí sería una combinación. No importaría si este va aquí, o si va acá, o si va acá. Pero como son números diferentes, tal como me dice aquí, números diferentes, entonces en ese caso sí importa el orden. Bueno, les recomiendo estudiar bien este video, repetir esta diapositiva para que vayan comprendiendo un poco más cuándo importa el orden y cuándo no. ¿Listo? Bueno. Ahora miremos este otro ejercicio. Bueno, es el mismo anterior, pero con variables diferentes. En este ejercicio se desea seleccionar tres de los directivos, pero no para ser rector, ni vicerrector, ni tesorero. Simplemente se van a seleccionar 3 para que atiendan dudas de los estudiantes. Se seleccionan a 3. De los 8 directivos voy a seleccionar a 3. ¿De cuántas formas diferentes se pueden seleccionar los 3 directivos? ¿De cuántas formas se pueden seleccionar los 3 directivos? Entonces miremos. Las 3 personas van para el mismo cargo. Así que ninguna va para rector, para vicerrector ni secretario. Así que sigamos mirando el ejemplo. Bueno, miremos si es una combinación o una permutación, es decir, si importa el orden o si no importa el orden en que se seleccionen estas 3 personas. En este caso no va a importar el orden. ¿Por qué? Porque no hay una jerarquía. No hay un cargo mayor ni uno menor. Todos los 3 cargos van a ser iguales. Así que si selecciona primero a Andrea, o segundo a Carlos, o tercero a José, no importa. No importa el orden en que los seleccione. Eso es lo que me está preguntando el ejercicio, ¿no? ¿De cuántas formas los puedo seleccionar? No importa el orden en que yo seleccione estas personas, porque el cargo va a ser igual para los 3. Si fuera rector, vicerrector o secretario, ahí sí sería diferente. Hay jerarquías, uno es más importante que el otro, digamos. Entonces, si primero selecciono a Andrea y después a Carlos y después a José, no importa el orden. Primero también puedo seleccionar a José o a Andrea o a Carlos y a ellos no les va a importar porque van para el mismo cargo. ¿Sí? Entonces, en este caso, no importa el orden, o sea que estamos hablando de una combinación. ¿Listo?
Ahora estos cargos son iguales a esto, así que no hay problema. No hay problema. Miremos este ejemplo. Supóngase que a una persona se le muestra 4 colores de un muestrario de pinturas y se le pide que seleccione 3 de ellos. Miremos el problema, ¿no? Supóngase que a una persona se le muestran 4 colores de un muestrario de pinturas y se le pide que seleccione 3 de ellos. El número conjunto de 3 que se podrían seleccionar se constituiría el número de combinaciones, dado que el orden no sería un factor importante. Bueno, miremos. De un muestrario, lo que me está diciendo es que de un muestrario, o sea, de lo que está aquí, de pinturas, a una persona le dicen seleccione 3 de ellos. Y la persona dice, bueno, listo, yo selecciono uno, el naranja oscuro y el rojo. Listo, simplemente me dijeron que seleccionara, nada más. Ahora miremos la siguiente opción. Por otra parte, si se pregunta ahora que escoja 3 colores y los jerarquice según el que le parezca mejor, o sea, el que le guste más, el orden en este caso sí sería importante. Miremos que en este caso no importa el orden, porque simplemente le dicen que seleccione 3 colores. Y si solamente le piden que seleccione 3 colores, pues no importa el orden. Puede seleccionar este o primero este, o segundo este, ¿sí? Pero ya es diferente cuando hay una jerarquía. Cuando uno, digamos, es más importante que otro. Entonces miremos qué pasa. Seleccionó primero el que le gusta más, obviamente, el naranja. Seleccionó de segundo, pues el más o menos. Y el que está pasable o el que menos le gusta, pues lo seleccionó de último. O sea que en este caso sí importa el orden en que seleccione. ¿Por qué importa el orden? Porque hay uno que le gusta más. Sí, entonces claro, el que le gusta más lo va a seleccionar de primero. Ni modo que el que no le gusta lo va a seleccionar de primero. Esto es un ejemplo, pues, como para entender un poco si importa el orden o no importa el orden. ¿Listo? Estudien esta diapositiva, es bien importante. Bueno, antes de pasar ya a resolver el número de formas o de maneras que se pueden combinar o ordenar los elementos, miremos el factorial de un número. El factorial es la multiplicación consecutiva de números, tal como lo dice ahí. Es el producto de n primeros números naturales. Bueno, son positivos. Entonces, el factorial de un número lo representamos por n factorial. A esto se le llama n factorial, con este signo aquí. ¿Sí? Esto significa factorial de un número. Entonces, miremos acá estos ejemplos. Si yo quiero encontrar el factorial de 3, y acá me dice que es el producto consecutivo de los números, pues simplemente si tengo el factorial de 3 multiplico en forma ascendente, o sea de menor a mayor. 1 por 2, 4, 1 por 2, 2, 2 por 3, 6. O también lo puedo mirar de esta forma. El factorial de 3 es la multiplicación sucesiva en forma descendente, o sea de mayor a menor. 3 por 2, 6. 6 por 1, 6. Entonces el factorial de 3 es 6. Miremos. Si yo quiero sacar el factorial de un número, por ejemplo cualquiera, el 2, factorial de 2, ¿esto a qué va a ser igual? A la multiplicación en forma descendente o ascendente, como quieran. A 2 por 1, y hasta llegar hasta 1, esto es igual a 2. El factorial de 3, pues comienzo en 3. 3 por 2 por 1, esto va a ser igual a 3 por 2, 6. 6 por 1, 6. El factorial de 4 es igual a ¿qué? A 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3, 12. 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. Y 24 por 1, pues 24. Este es el factorial y de esta forma manejamos el factorial de un número.
aquí están más ejemplos. El factorial de 5 pues comienza desde, bueno, puede comenzar de 1 hacia arriba o de 5 hacia abajo. Miremos. 5 por 4 por 3 por 2 por 1, esto me da 120. Y así sucesivamente. ¿Sí? El factorial de 7 es 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, 5040. Factorial de 11, 13. Recuerden que es la multiplicación consecutiva. ¿Listo? Ahora miremos ejemplos del factorial. Por ejemplo, si yo tengo... ya sabemos que el factorial de... A ver qué pasa. Bueno, si ya tenemos el factorial de 5, ya sabemos que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y esto va a ser igual a ¿qué? 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. 20 por 3, 60. Y 60 por 2, 120. Y 120 por 1, pues 120. ¿Listo? Entonces de esa forma sacamos el factorial. Pero analicemos algo. Miremos el factorial. Yo puedo dividir un factorial sobre otro factorial. Bueno, 5 factorial sobre 3 factorial. ¿Esto a qué sería igual? A 5 por 4 por 3 por 2 por 1 sobre el factorial de 3. Voy a colocar bien este igual, que sería 3 por 2 por 1. ¿Y esto que sería igual? Ya sabemos que el factorial de 5, toda esta multiplicación me da 120. Y acá me da 3 por 2, 6. 6 por 1, 6. O sea que ese factorial va a ser igual, 120 dividido 6 va a ser igual a 20. ¿Sí? Lo dividimos sin ningún problema. Ahora miremos que esta operación yo la puedo simplificar un poco haciendo lo siguiente. El factorial de 5 sobre 3 va a ser igual a 5 por 4 por 3 factorial. Llego hasta 3 factorial sobre 3 factorial. Entonces, ¿qué hago aquí? Como es multiplicación, pues yo puedo cancelar este 3 factorial con este 3 factorial. ¿Y esto qué es igual? 4 por 5, 20. ¿Sí? Yo puedo hacer esto, yo puedo cancelar, porque es que, ¿qué es el factorial? Pues es el producto. Es como estar haciendo esto. Cancelar este 3 con este 3, este 2 con este 2, este 1 con este 1. Y 5 por 4, pues me da 20. Es lo mismo, pues para no hacer toda la multiplicación, pues simplemente llego hasta el factorial que me permita cancelar con el de abajo. Miremos otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el factorial de 10 sobre el factorial de 7, ¿esto qué sería igual? Bueno, ya saben que el factorial es 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4, ¿sí? Y el factorial de 7 es 7 por 2 por 3. Pero para no hacer toda la multiplicación, pues simplemente yo coloco 10 por 9 por 8 y llego hasta 7 factorial. Si llego hasta aquí, pues yo puedo cancelar este 7 factorial con este 7 factorial y esto va a ser igual a 10 por 9, 90 por 8, esto me da 720. Confírmeme si me da eso. 10 por 9 por 8. Sí, 720. Entonces recuerden, siempre pueden simplificar, no hay problema. Ahora, si ustedes tienen lo siguiente, por ejemplo, 10 factorial sobre 10
menos 2, entre paréntesis, factorial. Obviamente primero tengo que resolverlo de adentro para poder aplicar el factorial. Entonces, ¿esto cómo me quedaría? ¿Esto qué sería igual? Bueno, a 10 factorial sobre 10 menos 2, 8 factorial. ¿Ven? ¿Ven lo que estoy haciendo? Y esto sería igual a ¿qué? A 10 por 9 por 8 factorial sobre 8 factorial. Y en este caso ya puedo cancelar y esto va a ser igual a 90. Si tienen este caso. Ahora miremos cuando tienen, por ejemplo, coloquémosle 10 factorial sobre 8 factorial, 10 menos 5 factorial, por ejemplo. Voy a colocar bien este 10, que tengo este lapicero digital y es un poco difícil manipularlo. Así que por eso es que están viendo los números como todos chuecos. Bueno, este es 10 factorial. ¿Sí? 10 factorial. Bueno, entonces si yo resuelvo lo de abajo, ¿cómo me quedaría lo de abajo? Quedaría 8 factorial por 10 menos 5, pues 5 factorial, ¿cierto? 5 factorial. Ya le puedo quitar el paréntesis. ¿Sí? No hay problema. Como ya hice la resta, le puedo quitar el paréntesis. Entonces aquí sería 5 factorial sobre, perdón, 10 sobre 8 por 8 factorial por 5 factorial, ¿no? Entonces miremos qué vamos a hacer aquí. Esto va a ser igual a 10 por 9 por 8 factorial sobre 8 factorial por 5 factorial. Entonces, miren que aquí yo puedo cancelar es 8 factorial con este factorial. Este 5 no lo puedo cancelar. ¿Sí? Solamente este 8 con este 8. Y si ustedes hacen todas las multiplicaciones, se van a dar cuenta. Entonces, ¿esto a qué sería igual? 10 por 9, 90. 90, ¿cierto? Y esto sería, donde está, sobre 5 factorial. Ya sabemos que 5 factorial es igual a 120. ¿Listo? Y ahí dividimos. Y ya nos queda 0.75 me da esto. Listo. Pero bueno, en las combinaciones, permutaciones, este valor nos tiene que dar entero. Aquí lo estoy haciendo es como para explicar un poco cómo funciona el factorial. Sí, el factorial solamente funciona pues de esta forma que lo estoy explicando. Tengan en cuenta este tipo de operaciones. Listo. Chao.